¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes para hablar de nueva cuenta acerca del régimen simplificado de confianza. Amigos, han existido muchas dudas desde que se dio a conocer cuándo llegaron las reglas de carácter general y actualmente cuándo ya comenzamos a operarlo. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de las retenciones tanto en CFDI versión 3.3 como en versión 4.0 y en general de todo lo que tiene que ver con las retenciones en este régimen simplificado de confianza. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, antes de comenzar con este video, les quiero recomendar ampliamente el curso que tenemos de régimen simplificado de confianza. En este curso que hemos pensado exclusivamente para ustedes, abordamos prácticamente todos los ángulos del régimen simplificado de confianza de las personas físicas. Como tú te puedes dar cuenta, pues básicamente abarcamos desde lo que es el ISR, el IVA, el Código Fiscal de la Federación, la declaración, la forma en cómo lo presentamos y adicionalmente te regalamos lo que es la calculadora y un acceso a un grupo privado de Facebook cuando tú adquieras el curso. Una vez que tú lo adquieres, te va a aparecer el botón que tú ves aquí, le vas a dar clic y a continuación tú vas a poder disfrutar del curso en cualquier lugar, en cualquier momento. Y lo único que vas a tener que hacer es darle en iniciar. Fíjate cómo aquí nosotros ya te estamos colocando la liga del grupo y más abajo estarás viendo prácticamente todo lo relacionado con el curso. Tenemos el bloque 2, el bloque 3 y aquí abajito es donde ya tenemos pues el material. Entonces, amigos, ya lo saben, si ustedes quieren ser expertos en régimen simplificado de confianza, solamente adquieran el curso y lo van a tener por completo. En el tema de las retenciones de ISR y de IVA del régimen simplificado de confianza, he notado que existen todavía bastantes dudas. Por esa misma razón quiero abordar este tema de manera muy puntual y de manera muy específica para que tú tengas todas las herramientas a la hora de poder facturar cuando le des los servicios, cuando vendas tus productos o le des a una persona moral el uso o goce de tus bienes. Lo primero, amigos, es de que tenemos que irnos a lo que dice hoy en día la ley del impuesto sobre la renta. Antes de pasar a la parte práctica, que seguramente es lo que tú ya quieres ver. Lo que nos dice el artículo 113J de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de la obligación de esta retención. Nos dice, cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E, que es el artículo propiamente donde se establece el régimen simplificado de confianza, cuáles son las características, cuáles son los límites, la forma en cómo tenemos que declarar, si mensual, anualmente, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto nos dice que si nosotros realizamos actividades empresariales, profesionales u otorguemos el uso o goce temporal de bienes, amigos, lo que vamos a tener aquí es simple y sencillamente realizar una retención. ¿Y por qué una retención, amigos? Bueno, pues aquí no los está marcando. Si realizamos actividades empresariales, profesionales u otorgamos el uso o goce temporal de bienes, la persona moral debe de realizarnos a nosotros una retención del 1.25 sobre el monto de los pagos que nos efectúen. Vayamos con calma porque este tema puede llegar a ser a veces un poco confuso. Fíjate lo que nos dice todavía. A personas morales, es decir, nosotros le otorgamos alguna de estas actividades, ya sea empresariales, profesionales o otorgamos el uso o goce temporal de bienes. Esto quiere decir de arrendamiento. A personas morales, estas últimas nos deberán retener como pago mensual, amigos, el monto que resulte de aplicar la tasa que ya les expliqué del 1.25%. Y lo más importante es de que no se tiene que considerar el IVA. Si nosotros consideramos el IVA, estaríamos realizando mal nuestro CFDI al momento que le demos la factura a la persona moral. Entonces hay que ser aquí muy claros. Si nosotros realizamos actividades profesionales u otorgamos el uso o goce temporal de bienes a una persona física, no nos tienen que realizar una retención. Pero si es a una persona moral,
la persona moral sí nos tiene que realizar una retención. Y hablamos de personas morales, las que están en el título 2, es decir, las sociedades anónimas, las sociedades anónimas de capital variable, las sociedades de responsabilidad limitada, en fin, todas las que están constituidas bajo este régimen del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que pueden ser diferente tipo de sociedades, pero también si están dentro del título 3, que son aquellas empresas, aquellas sociedades con fines no lucrativos, e incluso si nosotros le brindamos a una persona moral del reciclo, también nos tiene que hacer la retención. Y aquí es muy claro. De hecho, la obligación es de la persona moral porque dice, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Si la retención fue en el día 15 de enero, bueno, tendrá hasta el 17 de febrero para enterar estas retenciones. El impuesto retenido en los términos de este artículo, amigos, será considerado en el pago mensual que deban presentar las personas físicas. Y esto es importante, amigos, que se entienda, porque si no, probablemente estaremos sufriendo con algunos dolores de cabeza a la hora de brindar nuestro CFDI. Sin embargo, dentro de las mismas reglas de operación, las famosas reglas misceláneas fiscales, nos dice que en la regla 3.13.14 nos da una facilidad donde nosotros, siendo personas físicas, podemos brindarle a la persona moral el CFDI, excluyendo la obligación o quitando la obligación de esta persona moral que nos dé a nosotros el CFDI. Básicamente nos dice esto: para los efectos del artículo 113J, que es el que acabamos de leer, de la ley de ISR, las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el CFDI. Ojo, esta es la parte medular a que se refiere la citada disposición. Siempre que la persona física que tribute conforme a lo dispuesto en este capítulo les expida un CFDI que cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 29 y 29A. Recordemos que estos dos artículos nos hablan de la obligación y posteriormente de los requisitos del CFDI. Si quieres saber cómo emitir el CFDI, te dejo aquí arriba un video donde ya te explico cómo es que tenemos que realizar este CFDI. Todavía existen algunos problemas en la versión 4.0. Entonces, si todavía no tienes urgencia de realizar el CFDI en la versión 4.0, realízalo en la versión 3.3. Todo esto ya te lo explico en el video que te acabo de comentar. Y luego nos dice que en este caso, las personas físicas que expidan el CFDI podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en este párrafo, amigos, en ningún caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar en tiempo y forma la retención. Y esta palabra la quiero recalcar aquí muy bien, amigos, porque todavía existen confusiones respecto a las personas que son del sector primario. Y entero del impuesto en los términos de lo dispuesto en el artículo 113J de la ley de ISR. Entonces, amigos, a ver, para ir recapitulando, las personas morales nos tienen que hacer a nosotros una retención del 1.25%, independientemente si nosotros realizamos actividades empresariales, profesionales, otorgamos el uso o goce temporal de bienes inmuebles, si somos del sector primario, no importa eso. Todo eso, si nosotros se lo brindamos a una persona moral, la persona moral nos tiene que realizar la retención. En este esquema lo dejo bastante claro. Si somos reciclo, porque el reciclo, acuérdense, puede tener actividades empresariales, actividades profesionales y arrendamiento de inmuebles. Bueno, dentro de las actividades empresariales nosotros podemos ofrecer algún tipo de servicio, venta de productos, comisionistas y podemos realizar cualquier otro tipo de actos empresariales. Siendo personas del reciclo con actividad empresarial, podemos ser contadores, abogados, arquitectos y médicos. Aquí en el tema de los médicos, ahorita voy a hacer una puntual precisión. En el tema de arrendamiento de inmuebles, amigos, tenemos por ejemplo los locales, también pueden ser casa habitación, pueden ser oficinas. Todos estos, amigos, acuérdense que también están en el régimen simplificado de confianza. No agrego todavía el tema de agapes porque ese quiero darle una puntual precisión.
Y lo más importante, si el cliente es una persona moral, se debe de retener el 1.25% y de eso, amigos, no tenemos escapatoria, no si queremos pertenecer al régimen simplificado de confianza. Ahora, fíjate muy bien, en el tema de la retención de IVA es diferente. ¿Por qué? Porque en el tema de IVA las cosas no cambian en absoluto. Ya vimos hace un momento para efectos de ISR qué es lo que debe de ocurrir. Pero si nosotros estamos en el régimen simplificado de confianza y realizamos, por ejemplo, actividades empresariales, entiéndase venta de productos, comisionistas, actos empresariales o algún otro tipo de servicio que esté dentro de actividades empresariales, aquí no va a existir como tal una retención de IVA por parte de la persona moral. Pero si nosotros estamos como actividad profesional o otorgamos el uso o goce temporal de bienes, que en este caso sería como el régimen de arrendamiento, a una persona moral, bueno, aquí sí, la persona moral nos tendría que retener las 2/3 partes del IVA. Y esto, amigos, porque aunque estuviéramos en el régimen de cada uno de estos, si nosotros tuviéramos como por ejemplo personas físicas con actividad empresarial o personas físicas por arrendamiento de bienes inmuebles, entonces aquí, amigos, independientemente que estemos o no en el reciclo, la persona moral nos tiene que realizar una retención de las 2/3 partes de IVA. Excepto los médicos, porque recuerden ustedes que en el tema de los médicos ellos tienen exenta la parte del IVA. Por lo tanto, si no hay que pagar un IVA, no hay que realizar como tal una retención de IVA. ¿Por qué? Porque la retención se basa en las 2/3 partes. Como no hay retención, pues no hay 2/3 partes. Amigos, en el tema de lo que se refiere a las personas que se dedican exclusivamente a actividades de agape, sector primario, ellos tienen un tratamiento no tan diferente. Recordemos que la retención del 1.25% también les va a afectar a ellos, aunque no rebasen los 900,000 pesos, que es el límite que tienen para no pagar impuestos o bien el límite que tienen de exención de impuestos. En el tema de los agapes, amigos, aquí quiero realizar una puntual precisión porque he visto bastantes dudas acerca de aquellas personas que dicen, bueno, es que yo estoy adherido a lo que dice el artículo 113E, último párrafo, donde tengo el beneficio que los primeros 900,000 pesos están exentos de ISR. Sí, eso no se discute hasta cuando se rebasan los 900,000 pesos, que bueno, de hecho ahí ya hay una gran polémica porque hay que pagar la totalidad del impuesto. ¿Cuál es el tema aquí, amigos? De que aun cuando yo no rebase los 900,000 pesos, la persona moral me tiene que realizar la retención del 1.25%. Acuérdate lo que dice la resolución miscelánea en la regla 3.13.14. Nos dice que con independencia de lo que nosotros hagamos como persona física, no exime o no libera de la obligación en ningún momento a la persona moral. Lo voy a leer de nuevo. Lo previsto en este párrafo, entiéndase nosotros la facilidad de brindarle el CFDI a la persona moral, en ningún caso libera a las personas morales de la obligación de efectuar en tiempo y forma la retención y entero del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente que nosotros no superemos los 900,000 pesos o no le brindemos estos CFDIs a la persona moral, de todos modos la persona moral nos tiene que realizar esta retención del 1.25%. Aquí hay polémica de que si nosotros no estamos obligados a pagar el impuesto, que si esto lo tenemos que presentar en declaración. Si nosotros, amigos, durante un año no rebasamos estos 900,000 pesos y nos han hecho varias retenciones por la compra de nuestros productos o lo que ustedes quieran por parte de una persona moral, bueno, esa parte que nos retuvieron, nosotros podemos recuperarla en la declaración anual. No es que nosotros realmente lo vayamos a pagar si no superamos los 900,000 pesos. Lo que pasa es de que la persona moral tiene esta obligación. Al final del año, cuando presentemos la declaración anual,
podemos nosotros solicitar ese importe en devolución o en su momento como acreditación. Por eso es muy importante entender lo que dicen las leyes y las reglas de carácter general, amigos. Vamos a ver ahora cómo sería esto en números. Ya lo he platicado en diversas ocasiones, está en el curso de régimen simplificado de confianza que les comenté hace un momento, pero quiero dejarlo aquí de todos modos aún más claro. Nosotros estando en Recico, si damos por ejemplo servicios y por eso nosotros brindamos recibos de honorarios, el importe, por ejemplo, de 10,000 pesos sería IVA del 16%, retención de ISR del 1.25%, que en este caso serían 125 pesos, retención de IVA de las 2/3 partes de IVA, que sería estos 1,600 los dividimos entre 3 y después lo multiplicamos por 2. Entonces nos va a dar el importe de 1,066,67 centavos. De tal suerte que a nosotros nos van a entregar 10,408,33 centavos. Si fuera arrendamiento es exactamente la misma historia. Exactamente lo mismo, amigos, porque siendo una persona moral nos tienen que realizar la retención del 1.25% y además la retención de las 2/3 partes de IVA. Nuevamente, esto solo si es una persona moral. Si es una persona física, se queda hasta aquí, hasta la retención de ISR. Y en cuestión de empresarial, sería este caso. Serían los 10,000 más el 16% menos la retención. Estaríamos recibiendo 11,475. Este sería en caso de que fuera persona física o persona moral, para que no te vayas a quedar con esa confusión. En el tema de agapes ya lo mencionamos, aquí no hay de otra. Tiene que ser este esquema si es que nosotros vendemos productos o algo de esta índole. Recuerda, en caso de médicos, como está exento de IVA, solamente serían los 10,000 menos la retención y eso sería lo que nos estarían pagando. Amigos, como se pueden dar cuenta, este tema de las retenciones puede llegar a ser un poco confuso en caso de que no lo domines al 100%. Sin embargo, de nueva cuenta, te reitero, tenemos ya el curso, como te lo comenté, de régimen simplificado de confianza, donde hago mención exclusivamente también de lo que son las retenciones y cómo se tiene que realizar este CFDI para poderlo brindar a la persona moral. Además de todo el tema de lo que son las reglas de carácter general. Amigos, por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.